reiterarles los agradecimientos, la asistencia y vamos a empezar entonces con la lectura del protocolo. El compañero Brian Steven Duque envió el protocolo porque en este momento se está practicando los exámenes médicos. Entonces, me voy a permitir eh, leer o si alguien desea hacer lectura del protocolo de lo que se está proyectando en estos momentos en pantalla, también lo puede hacer. Bueno, entonces recordar que este protocolo corresponde a la sesión del 27 de noviembre, donde hablamos sobre la sesión encargada de derechos humanos e inteligencia artificial. ¿Sí? Era como la segunda parte porque pues, ya habíamos abordado un capítulo precisamente sobre esa relación. Dentro de las preguntas que se advertían de manera, digamos que conductora, motivadora de la reflexión, se generaron estas dos. ¿Qué supone en términos de relación con el ser humano que la inteligencia artificial no tenga una definición en sentido estricto? ¿Sí? Según ese documento que estamos trabajando de la UNESCO. ¿Sí? ¿Qué implica? ¿Qué implica que algo como la inteligencia artificial no tenga ni siquiera una definición? ¿Sí? ¿Qué entraña eso en términos de desarrollo incluso? ¿Sí? Y la otra es, lo que se advierte en las redes sociales realmente es una expresión. ¿Sí? O sea, si hablamos de libertad de expresión, lo que se encuentra en las redes sociales mm, es en sentido estricto, digamos que producto de la libertad de expresión. Y si lo es, ¿en qué sentido? Porque, a ver, es que libertad de expresión, libertad, ¿sí? Supone, entraña también otras cuestiones fundamentales, ¿sí? Entonces, esa digamos que era como la, la idea de si a través de esa sesión podíamos mm, tener meridiana claridad sobre estas cuestiones. Mm, Los interrogantes quedaron abiertos para la reflexión del grupo, se dio lectura a la relatoría, centrando la atención en los derechos fundamentales a la privacidad, libertad de expresión e igualdad. La relatoría procuró, además de sintetizar el contenido del documento de la UNESCO, proponer un análisis de los derechos humanos a partir de su aplicación en diversos contextos regionales. De esa manera fue señalando el marco constitucional que regula las implicaciones de estos derechos: privacidad, libertad de expresión e igualdad en Colombia. El relator llamó la atención en que la Constitución Política de Colombia establece una gama de derechos que corresponden a necesidades culturales muy propias de un determinado grupo social, por lo que el análisis de los derechos humanos como un catálogo universal aplicable en un escenario digital presenta dificultades. Se ejemplificó esta cuestión con la atención generada sobre el derecho a la privacidad. En la Constitución Política, artículo 13, se dispone que las conversaciones privadas y otro tipo de espacios de intimidad son inviolables. Pero en contextos digitales no existe la conversación privada como algo absoluto, sino que voluntariamente el usuario accede al monitoreo de sus conversaciones o interacciones por parte de las autoridades de la determinada red social. Por último, retomando el tema de la inteligencia, se destacó el problema de los sesgos en el software de inteligencia artificial debido a que esto transgrede el derecho fundamental a la igualdad desde su perspectiva negativa, es decir, desde la no discriminación. Se presentó como conclusión de la relatoría que para la realización de la igualdad en mecanismos de inteligencia artificial deberán fortalecerse dos asuntos. El primero es la calidad y la formación ética del programador. Y el segundo, las posibilidades de acceder abiertamente a los procesos de formación del conocimiento artificial. Esto es,
a la recolección y selección de los datos que se utilizan para las acciones predictivas. El correlator, siguiendo un texto de Manuel List, llama la atención en la influencia de la inteligencia artificial respecto de nuestras intenciones. Al contrastar la visión del internismo y el extremismo, se evidenció que para la primera, nuestras intenciones son privadas e independientes del mundo exterior, y para la segunda, nuestras intenciones están relacionadas con el mundo. Entonces aquí hay un error, no es extremismo. Estamos hablando de visión de lo interno y de lo externo. El llamado atiende a la preconfiguración de nuestro ámbito privado de intencionalidad a partir del comportamiento del sistema de inteligencia artificial que opera con un conocimiento amplio de nuestros intereses. El correlator advierte que no tiene sentido promover el derecho fundamental a la privacidad sin promover paralelamente la obligación de cumplir aquellos elementos en los cuales no es posible nuestra privacidad. Seguidamente, al abrir la discusión sobre los documentos presentados, se planteó una pregunta. ¿Estamos presenciando una sociedad de lo inmunológico? La razón de esta pregunta consistió en el rol de la inteligencia artificial como juez o verdugo que a partir de una cierta intensidad de su poder discursivo acalla y condiciona la opinión de los individuos. La discusión siguió la dinámica de plantear interrogantes que provocaran el análisis del asunto desde diferentes perspectivas. De esa forma se cuestionó cuáles son los fines reales del derecho cuando se suspende la protección de algunos derechos fundamentales. Frente a esto se realizó una breve descripción de la manera en que se efectúan ponderaciones entre derechos fundamentales que determinan la inaplicación de alguno en caso concreto. El problema se abordó desde la argumentación jurídica y el derecho constitucional, concluyendo que al margen de la teoría constitucional, el derecho busca la protección de un signo que es determinante en cada modelo social. Ese signo excede la intensidad de los derechos fundamentales y humanos y, en ese exceso, justifica la toma de decisiones que afectan garantías individuales para salvaguardar supuestamente garantías o derechos de interés general. Luego el director del club dio lectura a algunas opciones que el tema de la inteligencia artificial ofrece para el sector académico, especialmente las relacionadas con la investigación. La sesión finalizó con la postulación de los participantes que el día de hoy se encargarán de realizar protocolo, relatoría y correlatoría. Bueno, sobre esta última parte quisiera llamar la atención porque, pues bueno, les decía yo que no solo digamos que en el primer momento de esta segunda cohorte del Club Virtual de Lecturas, donde abordamos una perspectiva crítica, sobre todo a partir de dos autores, Eric Saada y Yuk Hui, eh, tanto en esa parte más teórica como en esta ya de aplicación o de análisis de situaciones mucho más concretas, pues es necesario recordar a nuestros estudiantes, los que están presentes y los que luego escuchan, ven el video, que en estas sesiones, pues prácticamente estamos encontrando un semillero de ideas sobre posibilidades de trabajo de grado, Dancy, ¿sí? Les recordaba lo de las líneas, las sublíneas del programa, ¿sí? Eh, la filosofía como conocimiento y como forma de vida, eh, ciudadanía, paz y desarrollo, que es una línea muy ético-política, y el otro, problemas filosóficos en la era digital, ¿sí? En cualquiera de esas tres sublíneas se dan las posibilidades para ahondar en estos temas, porque efectivamente, mm, o bien desde la filosofía más teórica o bien desde la filosofía más práctica, dilemas morales, esto, qué sé yo, todo esto, digamos que nos está a nosotros dando muchos elementos para poder advertir posibilidades de
trabajo de grado. Y pues de igual forma el capítulo de hoy también lo mm, señala unas líneas de trabajo muy propias para la academia. Finalmente, les quería comentar que en esa precuela de Merlí Sapere Aude, una de las profesoras en una de las clases de filosofía, señala la filosofía, dice esta profesora en catalán, filosofía sense sortidas, ¿sí? La filosofía sin salidas, pero digamos que más allá de la traducción literal sería la filosofía como algo que no sirve para nada, ¿sí? La filosofía como algo para un saber que eh, a juicio de algunos no tendría respuesta a los problemas de hoy. Y es que la filosofía no es un vademecum de respuesta. La filosofía es un campo de análisis de los problemas más acuciantes, más profundos del ser humano, ¿sí? Entonces, contra esa posición de considerar a la filosofía como algo que realmente no aporta, esa perspectiva utilitarista, pues efectivamente no solo en este espacio, sino que nuestros estudiantes, nuestros egresados, eh, tendrán ese reto de a través de esos, a partir, mediante esos trabajos de grado, tendrán esa responsabilidad social, ese compromiso social, ¿sí? De efectivamente no digamos que demostrar que la filosofía sí tiene utilidad, sí. Sí demostrar que la filosofía tiene un compromiso social, un compromiso ético, ¿sí? Recuerden esa lectura nietzscheana de la filosofía como una medicina de la cultura, ¿sí? Entonces, esa es como la invitación con la que quiero concluir este protocolo de hoy. Agradeciendo pues a Brian que eh, hizo el protocolo, que lo compartió. Bien, em, para el día de hoy no hay correlator y pues en el transcurso de la semana nadie se postuló como relator. Entonces vamos a ir pensando para la próxima sesión quién haría la relatoría, la correlatoría y el protocolo. Recordemos que para la próxima sesión vamos a abordar el tema de acceso a inteligencia artificial, una cuestión social también, y con el escándalo del MINTIC, ¿sí? Sería muy interesante hacer una lectura en esa perspectiva. Recuerden que es de la página 101 a la 123, porque esa para la próxima sesión del 11 de diciembre. La sesión del 18 de diciembre, que es la última, en la primera parte vamos a abordar la página 125 a 139, enfoque de múltiples actores para la gobernanza, y la segunda parte de esa sesión del 18 será sobre igualdad de género e inteligencia artificial. Entonces, por favor, vamos a ir proyectando los que estamos en este momento, mirar quién haría la relatoría, correlatoría y el protocolo de la sesión. Bueno, les voy a compartir no hice propiamente una diapositiva, no hice un texto, quise como plasmar esas ideas de este capítulo de apertura de inteligencia artificial, plasmarlo en un mapa mental como para que hagamos ejercicios mentales de no siempre atenernos a una exposición en una estructura rígida, sino que esto nos va a ir como movilizando también el pensamiento. Bueno, mis
apreciados y apreciadas estudiantes, egresados. El tema de hoy es sobre la apertura y inteligencia artificial. En torno a esa relación que sería como la hipótesis, sí, o la tesis del autor del capítulo, esa relación entre apertura e inteligencia artificial, pues se despliegan son 8 ideas fundamentales. Siempre en torno a esa relación de apertura e inteligencia artificial. Por un lado, lo que tiene que ver con las sociedades del conocimiento, por el otro, con la investigación, los datos abiertos, las decisiones algorítmicas, el papel, el rol, la incidencia de los mercados en la inteligencia artificial, los riesgos, las opciones para la academia y, por último, unas conclusiones. Hay que tener en cuenta, ya digamos que entrando en materia y sobre todo en la primera parte del documento, nos dicen que la apertura es una de las características fundamentales de las sociedades del conocimiento. ¿Sí? En algún momento me sentí tentado a hacer un contraste entre este capítulo y la sociedad abierta de Popper, pero bueno, digamos que no me dio tiempo, además que quería como más bien desarrollar las ideas fundamentales de cada uno de esos apartados. Las sociedades del conocimiento, o más bien el concepto de apertura dentro de las sociedades del conocimiento supone, es decir, podríamos hablar de una definición en términos de libre acceso, de datos abiertos, de ciencia abierta, de normas abiertas, de facilidad de ingreso, de un control de los monopolios, de software, de código abierto. Eso digamos que en términos generales serían esos elementos a través de los cuales se puede hablar de una definición de la apertura en las sociedades del conocimiento. En teoría, esto es muy plausible, es muy válido, es lo que uno podría decir, ese es el deber ser, ¿sí? Ese sería el deber ser. Pero de entrada, pues yo sí prefiero ser realista, no pesimista, pero sí realista, porque bien sabemos que en esos términos como está expresado allí, la apertura no es tal, ¿sí? No ha habido forma de controlar algunos monopolios. Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión con el libro de Amy Wibb sobre esos grandes monopolios, ¿sí? Por favor, cerramos el micrófono. Bien, digamos que ya en la relación de la apertura con la inteligencia artificial, esto denotaría, por un lado, disposición al público, transparencia, pero hay que problematizar no solo el sentido de transparencia, sino transparencia para quién, ¿sí? Los gobiernos, las multinacionales, la academia, la ciudadanía. Recordemos lo que les he dicho en otras sesiones, la transparencia absoluta es peligrosa, ¿sí? Es peligrosa. Y sobre todo cuando es absoluta para unos, pero para otros. Esto supone también que esa relación entre apertura e inteligencia artificial denote una ausencia de obstáculos y barreras
en la participación, en el desarrollo, en la aplicación y en la revisión. Y pues aquí también hay que ser un poco realistas porque sabemos que las brechas, ¿sí?, las barreras entre los diferentes países, pues obviamente en términos de inteligencia artificial son significativas, son amplias, ¿sí? Porque pues para nadie es un secreto que en nuestro caso nosotros no estamos en el mismo nivel, ¿sí? Hay una amplia y profunda brecha entre el desarrollo de inteligencia artificial como se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, en China. ¿Mm? Más aplicación, sí, pero revisión, pues digamos que ahí también tendríamos que cuestionar, ¿sí? Si hablamos de esa relación de apertura e inteligencia artificial como la ausencia de obstáculos y barreras en la participación, en el desarrollo, en la aplicación y la revisión, en países en vías de desarrollo, el desarrollo y la revisión, ¿sí? Eso es muy discutible, ¿sí? Aplicamos, consumimos más inteligencia, o sea, artificial que desarrollar. No estamos, digamos que en las mismas condiciones, ¿no?, ni en los mismos niveles de desarrollo. Y eso, pues, obviamente, salta a la vista la, la, la intencionalidad geopolítica de eso, ¿sí? Que unos países estén abanderados en el desarrollo de la inteligencia artificial y que otros simplemente se dediquen a aplicar. Bien, ya hablando en esa relación de apertura de inteligencia artificial en términos de investigación, entonces podemos decir, por un lado, que en la investigación propicia nuevos conocimientos, ¿sí? Sabemos que efectivamente con la inteligencia artificial lo que es la investigación, desarrollo y aplicación ha crecido exponencialmente. Mm, que se esperaría que se esperaría que a través de la investigación se haga, o más bien de la promoción de la investigación, se busque, mm, yo no sé si la palabra realmente en el capítulo dice de un control, pero no sé si se pueda llegar hasta ese punto. Al menos esa sería como la intencionalidad, ¿sí? De que a través de la dinamización, de la promoción, de la financiación de investigación en apertura de inteligencia artificial, pues a través de ese medio se logre controlar un poco estos monopolios de datos, ¿sí? Que pues efectivamente no existan sistemas de conocimiento cerrados, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente para el desarrollo de la investigación, esto supone acceso a datos, ¿sí? Pero a ver, ahí hay que cuestionarnos. Acceso a los datos de quién o de quiénes, ¿sí? A los datos del gobierno, a los datos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué manera es posible que a través de estos procesos de investigación se pueda acceder a los datos de los desarrollos de la inteligencia artificial dentro de las Fuerzas Armadas? ¿De qué manera se está aplicando eso? Si están cumpliendo con unos protocolos, si están cumpliendo con la cuestión de los derechos humanos que hablábamos en las dos sesiones anteriores, ¿sí? Eh, en el apartado de la política de datos abiertos,
¿Qué significa? ¿Qué entraña esto? ¿Qué hay que entender por datos abiertos? Se esperaría beneficios tales como acceso, oportunidades, provisión, ¿sí? Que con software de códigos abiertos, por ejemplo, eh, se pueda desarrollar, se pueda no solamente desarrollar, aplicar, sino también revisar esos desarrollos y esas aplicaciones, ¿sí? Pero, pues digamos que con el problema de la inteligencia artificial pasa lo mismo que con las farmacéuticas, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, en vacunas como la del COVID no liberan eh, eh, para que en otros países, otros laboratorios, por favor, cerramos el micrófono, para que en otros países, otros laboratorios puedan, digamos que, hacer sus propias investigaciones, mientras, ¿sí? Porque o sea, a las farmacéuticas no les conviene eso, ¿sí? Y entonces los monopolios en desarrollo de la inteligencia artificial, pues tampoco, ¿sí? Ese es a mi juicio, en ese capítulo hay unas cuestiones muy ingenuas, muy poco críticas, muy poco realistas. En teoría son geniales, pero en la práctica mm, serían sumamente discutibles, ¿sí? Los datos abiertos implica la protección de datos, ¿sí? Para que efectivamente, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, pues no afecten la privacidad de las personas. Entonces, digamos que esos dilemas, ¿sí? Entre el acceso a los datos abiertos, la protección de datos, el monopolio de datos, ¿sí? Ese es el ejercicio que hay que hacer en términos de mm, apuestas investigativas académicas, ¿sí? En términos ético-políticos, los dilemas saltan a la vista. Otro de los aspectos mencionados en ese capítulo de apertura de inteligencia artificial es el que supone la problemática de las decisiones algorítmicas. Y aquí sí que, digamos que en términos éticos, eh, hay mucho que decir. Yo o recogí más bien algunas ideas que los autores del capítulo pues manifiestan, pero que tendríamos que pensar mucho más allá de lo que ellos están formulando. Entonces, vamos a ver que las decisiones algorítmicas se presentan como uno de los problemas fundamentales de esa apertura de inteligencia artificial, por lo que mm, los expertos llaman caja negra de la inteligencia artificial. Esa caja negra supone o consiste en la dificultad para reconocer la forma por su complejidad y dimensional. A ver, la caja negra, visto en una perspectiva de procesos, están entradas, proceso, salida. El proceso, la caja negra, en la parte arriba. Entonces en la entrada están los datos, ¿sí? El procesamiento de esos datos se pueden reconocer medianamente por los protocolos, por los algoritmos, ¿sí? Pero cuando ya se trata de aprendizaje profundo y de redes neuronales, donde los mismos algoritmos van, digamos que, aprendiendo por ellos mismos, cuando, como se ha podido evidenciar a través de diferentes artículos, mmm,
los mismos, mismos algoritmos, ellos van trabajando ya de una manera muy independiente a cómo fueron programados, ¿sí? Ahí, en ese proceso, ¿sí? Es donde ya se empieza a complejizar la cosa, porque, pues bueno, en los protocolos, en el desarrollo de los algoritmos, pues es el ingeniero en sentido estricto quien está tomando las decisiones, y ahí hay un responsable, hay una persona que tiene conciencia, que tendría, digamos que en términos de ética profesional, tendría la responsabilidad de poner la cara sobre las situaciones que se puedan presentar. Pero ¿qué pasa en esa caja negra donde ya el ingeniero, el sujeto, ya no tiene incidencia en sentido estricto? ¿Mm? ¿Qué es reconocer la forma? ¿Cómo se explica más allá de los pasos, ¿sí? De los pasos que se han establecido en los protocolos, en el desarrollo de los algoritmos? ¿Cómo se explica más allá de los pasos la decisión en términos de aprendizaje automático, redes neuronales y máquinas de vectores de soporte? Que ese concepto de máquinas de vectores de soporte, pues, mm, todos esos tres, esos tres elementos, ¿sí? Son los que hacen que la caja negra de la inteligencia artificial sea mucho más compleja de reconocer, ¿sí? Porque estamos hablando ya de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿sí? En redes neuronales. Ahora, ese problema de la caja negra de la inteligencia artificial también formula la cuestión de cómo lidiar con los aprendizajes profundos, patrones, situaciones sin reglas, información confusa o incompleta. Sabemos que eh, bueno, por lo que hemos advertido en las otras lecturas, el aprendizaje profundo ya es mucho más automatizado, ¿sí? Los mismos algoritmos, ellos se van alimentando, van aprendiendo, ¿sí? Mientras más datos, mientras más procesamiento, ellos obviamente pues van cobrando cierta independencia en su proceso. Esa, ese, ese, esa posibilidad de que el algoritmo tome distancia de quien lo ha programado, allí es donde se advierte ese problema que supone la caja negra, ¿sí? Una de las cuestiones que formularon los autores del capítulo es que las decisiones algorítmicas, por analogía, representarían los mismos problemas de las decisiones intuicionales, ¿sí? ¿Cómo explican ellos las decisiones intuicionales? ¿Sí? Que suponen el problema de cuál es la forma u origen de la intuición que ha servido de criterio para una decisión. Se supone que en un proceso de deliberación, de decisión, los fundamentos de una decisión deben ser criterios, formas, o las decisiones deben de estar fundamentadas sobre criterios racionales, ¿sí? No intuicionales, ¿sí? Entonces, ese es más o menos como lo que los autores formulan ahí de lo que por analogía representarían las decisiones algorítmicas. Bien, ahora, ¿qué desafíos entrañan esas decisiones algorítmicas? ¿Sí? Por un lado, eh, que, y esto se advierte muy bien sobre las posibilidades de desarrollos en términos de no solamente legales, sino en términos éticos, ¿sí? Las auditorías algorítmicas.
vamos a llegar al momento de ver en una organización ese tipo, así como se hace una auditoría sobre, en términos financieros, en términos de tributación, ¿sí? Pues también se advierte un escenario de eso. Legiones de algoritmos, en el sentido de mm, estos algoritmos que cobran cierta independencia, que aprenden por sí mismos, que ya no requieren lo estoy hablando, digamos que en palabras muy castizas, muy castellanas, para hacerme explicar un poco, que ya no digamos que dependen directamente del programador, sino que por su aprendizaje profundo, por sus redes neuronales, pues obviamente ellos mismos se van soportando, ¿sí? Van conformando como esas especies de legiones. ¿Qué trampas algorítmicas? Allí ponían unos ejemplos, no me voy a detener en ellos. ¿Qué tipo de trampas algorítmicas, además de los que formulan en el capítulo? ¿Sí? Esto supone también, obviamente, esas decisiones algorítmicas, esos problemas que supone la caja negra, pues obviamente hay que pensar en las organizaciones en términos de rendición de cuentas, de transparencia, ¿sí? En términos de responsabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? ¿Cuál es la intención del desarrollo de la inteligencia artificial? Si responder esa pregunta basta solamente decir los objetivos de los creadores, es decir, de los programadores, ¿sí? O, bueno, se advierte claramente que la intención no la tienen las máquinas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando precisamente en esas decisiones algorítmicas y en esos problemas que se advierten en la caja negra de la inteligencia artificial, ¿sí? Mm, toman distancia, insisto, de los protocolos, de los objetivos, del diseño del programador, ¿sí? O sea, el problema de la responsabilidad es que viene acompañada de la intención, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando, pues, las máquinas no tienen intencionalidad? La otra idea que se desarrolla en ese capítulo que estamos analizando sobre apertura de inteligencia artificial es el papel de los mercados en la inteligencia artificial, ¿sí? Pueden restringir el acceso promoviendo competencia desleal, afectando los derechos humanos. Por eso se requiere lo que en términos organizacionales está implementando mucho, lo que se llama el compliance, que es las prácticas, en este caso, de inteligencia artificial en las corporaciones éticamente responsables. Y para eso, lo que les he venido insistiendo en otros escenarios y hoy con la lectura del protocolo, allí se advierten posibilidades, recuerden lo de la precuela de Berlí, Sapere Aude, si, si esto no es una salida laboral para la filosofía, entonces ¿dónde van a estar esas salidas? ¿Sí? ¿Cuál es? Insisto, no es hacer apología de esa perspectiva que demanda utilidad, ¿sí? Eh, no hablemos tanto de utilidad de la filosofía, sino de compromiso social, político, moral de la filosofía. Eso sí, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, eh, les invitaba, bueno, cuando estábamos hablando fue la primera sesión de esta segunda cohorte, los 9 gigantes de Amy Weir, cuando ella formula cómo las grandes tecnológicas amenazan el futuro de la humanidad.
¿sí? El papel de los mercados en la inteligencia artificial, ¿sí? Sabemos todos los problemas y artículos, información sobre Facebook, por ejemplo, todo lo que supuso el cambio de nombre, ¿sí? Y si ese cambio de nombre efectivamente, que realmente, o sea, desde mi punto de vista, eh, aunque la mona se vista de seda, mona se quede, el hecho de que se hubiese cambiado de nombre no garantiza, ¿sí? que, que, que se vayan a cambiar, digamos que las malas prácticas que se han venido eh, haciendo públicas. ¿No? Eh, lo que les decía yo, para el próximo periodo o la próxima corte, vamos a ver si trabajamos de cerca el problema de los datos, vigilancia y libertad en la era digital. Este libro de Carissa Bellis, Privacidad es Poder. ¿Sí? El problema de los datos, de la vigilancia y de la libertad, o sea, es un asunto que nos compete a todos. ¿No? Y pues obviamente ese control del rol, del papel de los mercados en la inteligencia artificial, en términos de competencia desleal, por un lado, de lo que pueda suponer de afectación de los derechos humanos y de las prácticas corporativas y éticamente responsables. ¿Sí? Ahí, digamos que nosotros, insisto, tenemos una gama de posibilidades muy significativas. El otro apartado de ese gran capítulo de apertura de inteligencia artificial es está expuesto en términos de lo que implican su uso, los riesgos. ¿Sí? Mm, a mí me pareció muy interesante, en estos sí los vi muy sensatos, por la paradoja que supone, por un lado, difundir desinformación, ¿sí? Y por el otro, detectar desinformación. En todo caso, estamos en un escenario de desinformación, ¿sí? Entonces, allí, allí también el papel del filósofo en tanto conciencia crítica de la sociedad tiene que precisamente detectar esos escenarios de desinformación y denunciar allí donde se difunde desinformación. Yo les decía en la sesión anterior que la filosofía tradicionalmente hemos dicho que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Eso ya está mandado a recoger. Yo hablaría hoy de que la filosofía es la amiga de todas las ciencias. ¿Por qué razón? Porque en ámbitos de amistad se propicia el diálogo y se propicia la crítica. Y la filosofía tendría que apoyar, por ejemplo, a la comunicación, o sea, medios de comunicación que trabajen con filósofos para advertir este tipo de problemas. ¿Sí? Los riesgos eh, en términos de derechos humanos, en términos de democracia, eso ya digamos que lo hemos podido advertir y lo vamos a advertir en estos procesos electorales que ya están prendiendo motores. ¿Sí? Tengamos una actitud muy abierta, muy expectante, muy sigilosa en relación con los ataques que vamos a tener en términos de redes sociales, de inteligencia artificial, de desinformación, ¿sí?
en este proceso político que se nos viene para Colombia en este primer semestre del 2022. Ya para terminar, las opciones de la academia, ¿sí? Es decir, nosotros, ¿sí? Las universidades y mm, digamos que no con un dominio absoluto, sino, insisto, la filosofía como amiga, ¿sí? Como propiciadora de diálogo inter y transdisciplinar, ¿sí? Tendría, en esas opciones para la academia tendríamos que revisar esa posibilidad de conciliar, ¿sí? Y para conciliar tenemos que exponer todas las cuestiones sobre la mesa y decir datos abiertos con privacidad, interoperabilidad de datos y aprendizaje automático, transparencia y responsabilidad. Mire que estamos hablando paradojas, dilemas, ¿sí? Ya te doy la palabra, Iván. Ahora, ¿qué conclusiones? ¿Qué conclusiones? Algunas discusiones abiertas. O sea, la academia en estos momentos tiene que, y no solo la academia, sino la sociedad, tenemos que propiciar esas discusiones abiertas en torno precisamente a los riesgos, a las paradojas, a los dilemas, a los peligros, a las problemáticas, ¿sí? Eh, Seguir trabajando en términos de transparencia y responsabilidad, pero insisto, que esa transparencia no sea transparencia para unos y para otros, ¿sí? Ese desafío técnico que supone la inteligencia, la caja negra y la inteligencia artificial, sobre eso tienen que trabajar sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, acompañar a los ingenieros, ¿sí? Para trabajar sobre esos fenómenos, ¿sí? El problema de la competencia desleal entre las organizaciones y la afectación que suponga el desarrollo de la inteligencia artificial en términos de derechos humanos. Y el último, el uso malicioso de la inteligencia artificial, ¿sí? Recordemos, la técnica no es ni mala ni buena, ¿sí? La inteligencia artificial, la tecnología de la inteligencia artificial no es para satanizarla, tampoco para sacralizarla, ni tecnófilos, ni tecnófobos, ha sido, digamos que, una de las constantes a lo largo de esta segunda cohorte sobre el Club Virtual de Lecturas Filosóficas, ¿sí? Sobre todo desde nuestro rol como académicos, como filósofos, estar en ese peligroso intersticio de la tecnofilia y la tecnofobia. Nosotros tenemos que estar en el punto medio, ¿sí? Eh, como filósofos. Bueno, aquí termino yo entonces mi exposición. Como no hay correlator, entramos entonces en el debate. Recuerden las condiciones eh, de, de, de participación, preguntas, inquietudes, aportes, ejemplos, ¿sí? Bueno, Giorgio, lo voy a anotar acá de una vez, se postula como relator. Bueno, mientras que van preparando sus preguntas o sus aportes también, ¿sí? Aportes en términos de o del protocolo o de la relatoría de hoy,
les quiero, le quiero dar la palabra a la compañera Ivania. Ivania, si puedes prender tu cámara, poner tu micrófono. Eh, Ivania les comparte el enlace que yo ya les había enviado a través del correo electrónico. Ivania, les decía a los compañeros del Club Virtual de Lectura que se los envié no a todos los que están registrados, sino pues efectivamente a quienes han asistido al Club Virtual de Lectura y se los envié de la primera cohorte, los que asistieron el último mes, y de esta cohorte a los que asistieron prácticamente en todo el mes en las sesiones de noviembre. Entonces, te quiero dar la palabra, te sientas por favor, motivar a los estudiantes para que nos apoyen con el diligenciamiento de ese formulario que, insisto, no es evaluarlos a ellos, es antes evaluar el espacio para que podamos mejorar, para que podamos mm, hacer que este espacio académico sea mucho más potente en términos académicos y que efectivamente ustedes se sientan motivados de asistir cada 8 días a este espacio. Entonces, Ivania, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial a todas las zonas, a los estudiantes que se conectan de diferentes espacios de nuestra Colombia. Solamente quería solicitarles, así como les escribí en el chat, solicitarles muy comedidamente diligenciar ese formulario. Como bien lo decía, pues EINAC es un formulario que nos permite vislumbrar qué tan beneficioso es este espacio. Y ante eso, pues primero que todo, quería felicitar a EINAC por ese espacio. Yo creo que estos espacios nos lo merecemos todos como estudiantes, como docentes, y sabemos que, digamos, en este momento en Colombia, pues la educación está avanzando permanentemente y también implementando estrategias pedagógicas con el fin pues de desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes. Entonces mire que para tales fines y también esos desempeños profesionales, digamos que estos van enfocados en ampliar muchas capacidades necesarias para nosotros como filósofos posicionarnos en un ámbito laboral, ¿no? Y también, no solamente eso, sino también con el fin de optimizar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, miren que estas aptitudes que este espacio les permite, pues requieren generar algunas competencias de lectura, de escritura, pues que refuercen todos esos procesos académicos que ustedes como estudiantes están mirando. Y no solamente pues es una respuesta a la necesidad de establecer ese ámbito lector en esta población académica, ¿sí? Sino que también digamos que promocionar y fomentar esta lectura y escritura. Sabemos que hay algunos de nuestros estudiantes son docentes, entonces replicar también a nuestros estudiantes este ejercicio, ¿sí? Promocionarlo, fomentar esa lectura, esa escritura, ¿sí? También invitarnos a los estudiantes, a nuestros estudiantes en los espacios que nosotros nos encontremos, pues invitarlos también para que ellos puedan hacer este ejercicio. Entonces, solamente quería hacer esa intervención y decirles que no abandonen este ejercicio, que antes se permitan estos espacios y que como decía Inar, este formulario no es para evaluarlos a ustedes, sino para que ustedes evalúen este espacio tan primordial. Entonces, digamos, es un proyecto que, que el profesor Einar con mucho espacio, con mucho sacrificio, digamos, de tiempos, porque ustedes saben que el trabajo en la UNAD es un poco inmediato y además la tecnología nos hace trabajar mucho más fuerte que estando presencialmente. Entonces, digamos que este espacio ha sido muy indispensable para ustedes. Entonces, simplemente quería hacer esa intervención y pedirles el favor que pues se permitan llenar ese formulario. Ahí se van a dar cuenta lo beneficioso, ahí contestan ustedes las preguntas de beneficio a estos espacios que nos permiten afianzarnos como estudiantes de la UNAD y como prontos filósofos también. Entonces, eso solamente era. Felicito a Einar por este espacio y permitirme también a mí
poder aportar un poquito con un granito de arena a incentivar y digamos a motivar un poco este ejercicio académico. Un abracito a todos, les agradezco por la escucha, por haberme permitido intervenir y les deseo un armonioso día. Los dejo para que ustedes sigan en este ejercicio, aquí estaré acompañándolos y cualquier inquietud que tengan frente al formulario, pues ahí estoy atenta en el chat. Gracias, Einar, por el espacio. Creo que mi cámara se dañó, no sé qué pasó, yo abrí mi cámara, pero bueno, este es un computador. Bueno, un abracito a todos. Muchas Perfecto, gracias. Ivania, muchas gracias a vos, un fuerte abrazo. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente pantalla el mapa tal para que recordemos o hagamos contribuciones en torno a las cuestiones que hemos señalado a partir de ese capítulo de hoy. ¿Sí? ¿Quién desea, digamos que, abrir el diálogo, el debate eh, en estos momentos en torno a los temas que hemos advertido hoy? Giorgio, vos, por ejemplo, has trabajado mucho el tema de la desinformación y creo que sobre eso vas a trabajar. Adelante, por favor, Giorgio. Profe, disculpa, siga con la pregunta que eso hace más interesante la intervención. Todavía he levantado la mano, ¿cierto? Ahí que estaba como formulando una pregunta que decía, Giorgio, usted que está Ah, trabajando. vale, mi hermano, listo. Sí, te decía, como teniendo en cuenta pues, lo que hemos hablado en otros momentos, a partir de lo que ya has escrito, de las ponencias que has hecho, de esa proyección de tu trabajo de grado en términos de el tema que nos convoca hoy, de la apertura como una de las características de la sociedad del conocimiento, pero lo que supone eso también ya en una relación con la inteligencia artificial. Y si te quisieras de pronto centrar un poco en ese aspecto de los riesgos o de las paradojas de que, por un lado, esto nos permite, el desarrollo de la inteligencia artificial nos permite detectar desinformación, pero a su vez otro uso de la inteligencia artificial, eh, difundir desinformación. Entonces, si quisieras de pronto compartirnos un poco de lo que has trabajado al respecto. Claro, claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, eso es cierto, lo de las paradojas, obviamente, pues ya lo hemos hablado bastante a lo largo del curso. Y efectivamente, yo en una de las reuniones, puse, hablé sobre un tema que está en boga, que son los correctivos. Creo que el más famoso y en Colombia es el celilla vacía, y es que confirman datos erróneos de noticias que se expanden por internet. Eh, y bueno, y en las redes sociales principalmente. A pesar uno así como quien dice, de pasón o de primera impresión, pues es algo positivo o beneficioso. Sin embargo, cuando ya uno lo analiza en profundidad, hay noticias que no son que están llenas de matices, no son a blanco y negro. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo primero falso y otro pues real. Por ejemplo, yo podría decir que el profesor Einar dijo en la quinta reunión que que los colombianos no podemos hacer inteligencia artificial. Es una noticia que se puede verificar. ¿Por qué? Porque vamos a la quinta reunión, volvemos, vemos el video de la sesión y si no lo dice, pues yo dije una falsedad y eso es fácilmente verificable. Sin embargo, hay ocasiones o hay asuntos que no son tan claros.
caso concreto, vamos a hablar del paro nacional que hubo de mayo a julio, de abril a julio, perdón. Un día, creo que fue el 4 de mayo, si estoy equivocado me corrigen, se fue la señal de internet en toda Cali. Las páginas, estas verificadoras de datos, pues se creó el rumor, por llamarlo de alguna forma, porque no creo que nunca tengamos la certeza de que fue el gobierno el que mandó a quitar el internet para cortarlos en vivo. Obviamente las páginas verificadoras de datos no pudieron verificar que el gobierno lo había quitado y por eso lo pasaron como una mentira. Claro está, tampoco es esa de que de verdad no haya tenido que ver en eso, pero toman la solución rápida, la solución fácil. Como está el dato visible, como no tenemos ahora mismo la evidencia, vamos a decir que es falso. Entonces se corre ese riesgo de decir que es falso y que es verdad de una manera apresurada y de una manera muy concluyente. Por eso se puede volver un peligro. ¿Quién tiene esta verdad o quién tiene esta mentira? Ahora hay un punto que me parece que quiero tratar y le dejo abierto la pregunta a los compañeros, a la profesora Ibáñez, si está aquí, y obviamente a usted mismo, profesor. Y es sobre la parte de datos abiertos. Es como algo que he pensado últimamente mucho nosotros, una universidad pues la que tiene más estudiantes de Colombia, creo que son 135. Y estos espacios son muy ricos. Sin embargo, no sé si estoy equivocado, me corregirán. Me parece que hace falta que la universidad, obviamente, abanderándonos nosotros los profesores y los estudiantes de filosofía, sea más o tenga más capacidad de hablar sobre el tema, y no solo de forma explicativa, investigativa y académica, que obviamente es lo principal de una universidad, pero también ya de una forma más social o interinstitucional, en el cual decimos, ¿no? Desde la UNAD, que tenemos experiencia en ambientes virtuales, tenemos varios semilleros de investigación de diferentes carreras, entre eso el de filosofía, que tiene una línea de inteligencia artificial. Recomendamos, bueno, ciertos puntos o recomendamos. Sí me entiendes sí me entienden que hacer, es que no sé cómo llamar eso, pero digámoslo un movimiento por lo menos, para que el conocimiento no se quede solo entre nosotros, no sea endogámico y podamos salir de la frontera que es de pronto el grupo de filosofía o la universidad. Gracias, Giorgio. Pues mira, a esos ejemplos, sí, o sea, son de ese tipo de situaciones lo que entraña, lo que supone, digamos que una, esa demanda, o al menos esa relación que expresan los autores de este capítulo de apertura de inteligencia artificial. Antes de darle la palabra a Juan Carlos, respecto, digamos que a los procesos ya internos de la UNAD, bueno, lo que es, por ejemplo, los escenarios de rendición de cuentas que son públicos, ¿sí? De esa manera se, 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 se está dando, digamos que, razón de la información, ¿sí? Eh, bueno, y no solamente en los espacios de rendición pública de cuentas del señor rector, sino también, por ejemplo, los semilleros, los grupos de investigación, eh, incluso los mismos estudiantes. A ver, es que, mira, datos abiertos en este sentido.
Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, sea un proyecto, sea una monografía, esos resultados, esos informes, se suben a un repositorio institucional, ¿sí? Allí están, ¿sí? El asunto es también de qué manera no solamente están esos, digamos que esa apertura a esa información, a esos proyectos de investigación, ¿sí? El problema es que, digamos que colateral a estos problemas está el problema, estamos desbordados de información, ¿sí? Entonces, de qué manera participar, ¿sí? En una sociedad del conocimiento, de esa apertura de esos datos abiertos, ¿sí? De ese acceso a los datos, cuando la misma información nos desborda. Y ahí hay una cuestión fundamental y es el asunto de las capacidades instaladas. En Colombia, y lo vimos con el problema de Mintic, ¿sí? En Colombia no, el problema no es tanto el acceso a los datos, sino las capacidades técnicas para el acceso a sus datos, ¿sí? La desigualdad tecnológica en Colombia es enorme. Bueno, creo que los que estamos acá en esta sesión somos bendecidos, somos beneficiados porque estamos, el hecho de que estemos en este momento aquí participando de este encuentro. Pero pensemos en el Chocó, pensemos en el Amazonas, ¿sí? Donde, miren, para nadie es un secreto que han llevado tablets, que han llevado computadores, no sé en qué calidades tampoco, a sitios donde ni siquiera hay luz, ¿sí? Entonces, el asunto de la apertura, esa relación de la apertura y la inteligencia artificial, la apertura, el acceso a los datos, pues sí, pero ¿en qué condiciones también? Y, por ejemplo, el sello editorial, el sello editorial de la UNAM ha estado publicando constantemente los libros que se están produciendo desde la universidad, desde los proyectos de investigación que son de acceso abierto, ¿sí? Ciencia abierta. La UNAM es una universidad pública, es una universidad de la región, para la región, es una universidad que, como hemos dicho desde el programa de filosofía, democratiza el conocimiento, el pensamiento, ¿sí? El problema también que nosotros nos tenemos que formular, qué pena Juan Carlos, para hacer lectura de esos postulados, de estos autores de ese libro de la UNESCO sobre inteligencia artificial, es precisamente también eso, en qué condiciones. Juan Carlos, adelante mi hermano. Un cordial saludo. Quería observar que para el tema de hoy me parece que sería imprescindible relacionar economía y apertura, porque no, o sea, conocer temas como cantidad de inversión de los países que están desarrollando inteligencia artificial, si esos costos están asociados están relacionados a qué, a las dificultades, porque hay otros países que no ingresan a otro. Lo digo porque el tema de derechos de toda clase de derechos sobre patentes, etcétera, está justificado por las inversiones económicas que se hacen, como replicando el caso de las vacunas, es un punto inamovible de las condiciones sobre las cuales se termina legislando. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Pues la verdad, hermano, digamos que yo no me sentiría con capacidad para responder a esa cuestión, porque muy honestamente no soy economista, no tengo autoridad moral para, para emitir un juicio, pero sí que es cierto lo que usted ha formulado de que, pues obviamente,
las cantidades de dinero que se mueven en torno al desarrollo de la inteligencia artificial en estos momentos digamos que se nos escapa, esos ceros se nos puede escapar de nuestras mentes, ¿sí? Y no solamente pensar en la economía en los términos en lo que usted está señalando, sino en relación también inteligencia artificial, economía, eh, esa relación entre la economía, lo social, lo político, ¿sí? Hoy en día, por eso les decía yo que pensar en la filosofía como con esa vieja tesis de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, no, eso ya está mandado a recoger. Tendría que ser una amiga, tendría que propiciar espacios de diálogo, de interlocución, de diálogo interdisciplinar, de diálogo transdisciplinar. La filosofía tendría que ser ese espacio por donde campean las ciencias, ¿sí? Y estar muy atenta a las necesidades de las ciencias, no solo en términos epistemológicos, sino también éticos, también políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, creería yo que tu pregunta, o sea, es muy, muy interesante, pero por desgracia, pues, al menos por mi parte, no hay una respuesta así medianamente elaborada sobre tu cuestión. Si hay alguno de los compañeros que pueda complementar o formular otra inquietud, pues porque la idea también es que expresemos esas preguntas sobre las que hay que llamar la atención. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quién más? Profe, yo. Adelante, Luz, por favor. ¿Será que puedo compartir pantalla? Es que quiero compartir un texto que encontré. Adelante, por favor. Ya dejé de compartir, puedes compartir tranquilamente. Perfecto. ¿La están viendo? Sí, señora, muy bien. Adelante, por favor. Bueno, dice, introducción descriptiva de las armas silenciosas, después les echo el resto del cuento. Todo lo que se espera de un arma ordinaria es esperado por un arma silenciosa por sus creadores, pero se diferencia solo por su manera de funcionar. Estas armas disparan situaciones en vez de balas, propulsadas por el tratamiento de datos en vez de reacciones químicas, disparando su origen de bytes de información en vez de granos de polvo, a partir de un ordenador en vez de un fusil, manipulado por un programador de computadoras en vez de un francotirador de élite. No produce ruido de explosiones, no causan daño físico o mental aparente, ni interfieren de manera evidente en la vida cotidiana social de cada uno. Producen, sin embargo, una infaltable ruido, causas infaltables de físicos, mentales, e interfieren de forma infaltable en la vida social cotidiana, o más bien infaltable para un observador entrenado, para aquel que sabe qué mirar y observar exactamente. El público no puede comprender esta arma y entonces no puede creer que es en realidad atacado y sometido por esta arma. El público puede sentir instintivamente que algo no va bien, pero en razón de la naturaleza técnica de esta arma silenciosa, él no puede expresar su sentimiento de manera racional o tomar en mano el problema con inteligencia. En consecuencia, él no sabe cómo gritar por ayuda o no sabe cómo asociarse con otros para defenderse. Cuando un arma silenciosa es aplicada gradualmente, las personas se ajustan, se adaptan a su presencia y aprenden a tolerar sus repercusiones sobre su vida hasta la presión psicológica se vuelve demasiado grande y se hunde. En consecuencia, el arma silenciosa es un tipo de arma biológica. Ella ataca la vitalidad, las opciones y la movilidad de los individuos de una sociedad, conociendo, entendiendo, manipulando y atacando sus fuentes de energía social y natural,
así como sus fuerzas y debilidades físicas, mentales y emocionales. Este texto aparece de la siguiente manera. Dice: el siguiente documento fechado en mayo del 79 ha sido encontrado el 7 de julio del 86 en una fotocopiadora de la IBM. Negligencia o fuga. Este documento ha estado en posesión de los servicios secretos de seguridad. Bueno, la idea es que es un documento de armas silenciosas para guerras tranquilas. Entonces es un acomodo de la sociedad a partir de la tecnología para poder crear esa tercera guerra mundial donde todo el mundo cae y nadie se da cuenta por qué, ni cómo, ni de dónde vienen las balas, porque nosotros somos los mismos creadores del acatombe. Gracias. Muchas gracias, Luz. Te pregunto, ¿de qué Sí, fuente bajaste ese documento? es un documento, bueno, llegó a mis manos, pues, pero dice que está publicado, dice publicado en el anexo del libro de Bellonhorst de William Cooper, Tecnología y Publicidad en el 91. El documento pues llegó a mis manos pues, de mi hermano, pero no sé a él en manos de quién está. Pero Perfecto. es un documento que complementa totalmente lo que es la inteligencia artificial. Perfecto. Se dice ¿Me puedes, que fue algo... porfa, o compartir en el chat ese nombre, porfa, para Sí, señor. rastrearlo? Porque sí, efectivamente, digamos que es una... es una literatura, digamos, es un documento que advierte. Algunas otras personas han señalado, digamos, que ese tipo de situación. Perfecto, perfecto. Mil gracias, Luz. Sí, señor. Es que esto me pareció que complementa muchísimo lo que dice. Lo que pasa es que es un documento, o sea, de ser cierto, ¿no? Asumamos que es cierto. Entonces es un documento generado en los años 40 más o menos, donde se orquesta cómo controlar la humanidad pues para los fines económicos, porque el apartado que sigue es este: dame el control sobre la moneda de una nación y no tendré por qué preocuparme de aquellos que hacen sus leyes. Entonces eso pues era lo que quería dejarles ahí como en el aire, porque gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. ¿Quién más desea? ¿Quién más desea hacer alguna contribución? Recordemos que estamos pendientes de la persona que elabora el protocolo para la próxima sesión. Giorgio. Bueno, yo sí me animo a dar una respuesta. Si les parece errónea, pues con mucho gusto, pues dígamelo. Sí, me parece eso parte interesante del proceso. Y es que yo creo que leyéndolo, yo, según lo que hemos leído, pero ateniéndome sobre todo al anteproyecto de la UNESCO, que no es este que estamos leyendo ahora, sino el pasado documento que tiene más o menos 30 páginas, me parece que hay que apegarse a la definición de ética que ellos tienen, que además es bastante... está en el contexto actual, está en contexto y es, bueno, de la utilidad ética y ven en la utilidad de la ética, sobre todo ahora, como una forma de guiarse
cuando los parámetros judiciales, las leyes, no lo pueden hacer, sobre todo, pues viendo que estamos cada vez en un mundo más globalizado y la justicia internacional, digamos que no es algo que esté totalmente, pues obviamente organizado, además porque cada país tiene su autonomía y también porque los cambios tecnológicos son muy rápidos para que a nivel jurídico se pueda tener la actualización a la misma velocidad. Entonces, por ello, la UNESCO, por eso valida el valor de la ética. Entonces, me parece que en ese caso puntual, pues sí hay que respetar la inversión, pero tampoco hay que dejar que la inversión sea lo primero y que efectivamente el conocimiento hay que compartirlo. Yendo ahora al punto de las vacunas, pocos países han acaparado la gran mayoría y el resto sin vacuna. Entonces lo que van a surgir es que lo que va a pasar es que surgen nuevas variantes, como ha sucedido, y el mundo está cada vez más globalizado, más conectado. Entonces lo que sucede en un punto se va a ver reflejado rápidamente en el otro. Y ahora, aunque uno no lo crea, sin darse cuenta, está conectado con una persona del Gabón, porque de pronto una persona del Gabón viajó a Inglaterra y ese de Inglaterra viajó otro a Bogotá y el de Bogotá, por ejemplo, en mi caso, aquí a Santa Marta. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Entonces, si dejamos que como los países, sobre todo los que están adscritos a la UNESCO, que por ejemplo es el caso de Colombia, la parte de la inversión sea superior a la de la colaboración, estamos como país dando la seña de que sí, esa brecha está bien, e incluso nos estamos suicidando porque nosotros somos parte inferior de la brecha, o sea, nos afectaría a nosotros mismos. Entonces yo sí me apegaría a esa postura de UNESCO y lo respondería desde ese punto, es inconveniente. Muchas gracias, Giorgio. Sí, efectivamente, les acabo de compartir al chat el enlace del documento de la 41ª reunión de la UNESCO, llevada a cabo el 22 de noviembre del 2021. A partir de la página 13 encontramos la aprobación del proyecto de texto de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Entonces hay que seguir leyendo, o más bien retomar ese documento y pues incluso analizarlo a partir o en relación con el documento que estamos trabajando en esta sesión y pues con el que prácticamente tendríamos ya fin el próximo 18 de diciembre con los dos temas y para la próxima sesión acceso e inteligencia artificial. Bueno, ¿quién desea de los que están acá presentes hacer el protocolo? Ya Giorgio va a hacer la relatoría. ¿Sí? Recuerden que el protocolo lo pueden hacer una vez yo suba el video a YouTube. Bueno, si alguna cosa por el grupo de Teams, entonces cualquiera de los, o sea, no solamente de los que hayan asistido hoy, sino otros de los compañeros que vayan a ver el, el video pueden hacer el protocolo. Bueno, compañeras, compañeros, agradeciéndoles su asistencia, su participación, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias, una buena tarde, un buen almuerzo y que descansen.